picada, una salchipapa, ¿sí? Una persona que ya tiene problemas del colon, ¿sí? De colon irritable, ¿sí? De estreñimiento, de hilo paralítico, estar consumiendo ese tipo de alimentos, de gastritis, alimentos ricos en grasa, ricos en azúcar, ricos en sodio, después de las 10 o 11 de la noche definitivamente no es recomendable. Siempre se recomienda que la cena sea ligera, ¿sí? Bueno, entonces retomamos nuevamente, nutricionista, los síntomas que tienen que ver, que arrancamos como con ese tema de la diarrea, que finalmente usted me acaba de decir que es una alerta. Entonces, ¿qué síntomas en el momento que de pronto el alimento no quedó bien preparado o que no fue manipulado de la mejor manera? Listo, bueno, resulta que los síntomas más comunes, como te decía, lo primero es un dolor estomacal, ¿sí? Las personas empiezan a sufrir ese malestar estomacal, acompañado muchas veces de una diarrea. En otros casos hay presencia de vómito, ¿sí? Sí. Dependiendo del tipo de agente infeccioso con el que haya tenido contacto la persona, ¿no? Y igual los agentes infecciosos son muchísimos, hay muchas clases de bacterias, parásitos y virus. Y de eso, y también dependerá de la cantidad de alimento contaminado que la persona haya ingerido, ¿sí? También la severidad de estos síntomas, ¿de qué va a depender? Pues de la edad de la persona, ¿no? Tengamos en cuenta que un niño que consuma un alimento contaminado, un niño, por ejemplo, de 5, de 6 añitos, es probable que esa intoxicación o esa enfermedad transmitida por alimentos lo afecte más severamente que a un adulto, ¿sí? O por ejemplo, otras personas vulnerables son los adultos mayores, y con ellos también hay que tener especial cuidado a la hora de preparar alimentos para ellos, porque ellos también son más vulnerables a este tipo de enfermedades transmitidas por alimentos. Ahora, ¿qué quiero decir con los síntomas? Entonces ya lo enumeré, lo repito, el vómito, la diarrea, ¿sí? Cursa también con dolor estomacal, ¿sí? Esos retorcijones que uno dice, uy, como que me rebotaron las amibiasis. Exactamente, pero retorcijones, cólicos, algunas veces esa intoxicación cursa con fiebre, con sudoración, ¿sí? Entonces, como les decía, ya dependerá del grado de contaminación del alimento que acaban de consumir y del patógeno que tenía el alimento. Bueno, perdón, nutricionista, de pronto sé que tengo algunos oyentes allí que tienen miles de preguntas y vamos de pronto a tratar de adivinarle. Cuando uno le genera un retorcijón, un dolor estomacal y uno le echa la culpa al último alimento, ¿podemos continuar con esa tónica o eso en dicho porcentaje no es así? Bueno, me parece muy oportuna tu pregunta, porque sí, de hecho es normal cuando empezamos a sufrir ese tipo de sintomatología, nosotros empezamos a hacer memoria. Bueno, ¿y qué fue lo último? Juepucha, es agua de Royal que me dio la vecina, vea, me tiene aquí en jaque mate. Correcto, o esa fue la arepita que le compré a la señora de la esquina, ¿sí? Porque sí. Pues así es la mente humana, buscamos culpable, ¿quién fue la persona que nos proporcionó ese alimento? Sin embargo, es bien importante tener en cuenta que cuando ingerimos un alimento contaminado, los síntomas suelen aparecer generalmente 24 horas después de haber consumido el alimento, e incluso 72 horas después. Sí, estamos hablando de 3 días. Sí, entonces partiendo de ese aspecto es bien difícil determinar exactamente cuál fue el alimento. Y uno lo primero le echa la culpa a ese vasito de leche que se tomó. Correcto. Que está lleno de calcio, lleno de muchos nutrientes, bien nutritivo, pero es lo último que tomó, lo que le echa la culpa. Lo último que ingerimos le echamos la culpa, correcto. Sin embargo, miren que una persona ingiere un alimento contaminado y pueden pasar incluso 48, 72 horas para empezar a desarrollar la sintomatología, que la diarrea, que el retorcijón, ¿sí? Que la fiebre probablemente. Entonces, acá el mensaje es que definitivamente hay que tener cuidado con lo que comemos, con lo que preparamos en la casa, con lo que compramos preparado en la calle, con los lugares donde vamos a comprar los alimentos, ¿sí? Fijarnos que el establecimiento
se encuentre en buenas condiciones de higiene, de limpieza, que cumpla con la documentación sanitaria requerida, si son carnes, pescados, que estén almacenados correctamente en refrigeradores, en congeladores, que no se haya dañado la cadena de frío del alimento. Bueno, afortunadamente, nutricionista, nuestro jardín exótico Leguízamo, una de tantas riquezas es esa, ¿cierto? El tema de las carnes que estamos hablando, de la alimentación tipo carnes, que todos los días la tenemos a la mano, tanto allá en nuestra plaza de mercado como en los diferentes supermercados que rinden con todas las normas para distribuir estos productos. Entonces, esa es una gran ventaja, ¿cierto? Sí. Bueno, otro aspecto que quería destacar, y es que debido al tema de la pandemia del coronavirus, la gente ha empezado a tomar un poquito más de conciencia, porque anteriormente no era así, de la importancia de realizar la desinfección. Correcto. Como vemos ahora, mucha gente ya sabe cómo se desinfecta, cómo se lavan las manos correctamente, cómo se desinfectan, y igual es algo que siempre debió hacerse, no solamente porque ahora apareció una enfermedad, ¿sí?, altamente contagiosa y peligrosa para la salud humana, sino de que definitivamente la higiene y la limpieza siempre van a ser necesarios para mantener un buen estado de salud, ¿sí?, y especialmente si hablamos de alimentos. Yendo al tema de las prácticas para evitar esa contaminación, hay un tipo de contaminación que se llama contaminación cruzada, ¿sí?, y consiste en la transferencia de microbios desde un alimento crudo a un alimento ya preparado o terminado, ¿sí? No se deben de mezclar. No se deben de mezclar, exactamente. No hay que mezclar los alimentos crudos con los preparados. Y esto pasa mucho en los hogares en la nevera, ¿sí? Resulta que algunas veces en la nevera guardamos una porción de queso en un plato, ¿sí? Pero resulta que al lado de esa porción de queso podemos poner, por ejemplo, algunas verduras, algunas frutas que no han sido lavadas, que no han sido desinfectadas, ¿sí? Y como es un ambiente cerrado, es un ambiente pequeño, ¿sí?, es altamente probable que esos microbios que vienen ya en las verduras, en las frutas, terminen transfiriéndose a un alimento ya que solo está para consumir, como el queso, por ejemplo, como el yogur. Muchas veces dejamos el poquito de arroz que quedó del almuerzo para el día siguiente, para el calentado. Sí, señor. ¿Sí? Pero queda ahí al lado de otros alimentos que están crudos. Correcto, y que pueden ser portadores de gérmenes, de microbios. Pero cuando decimos que el frío elimina o digamos acaba con estos microbios, pero ya es congelándolos, ¿cierto? Pues realmente el tema de... Porque por lo menos la carne de cerdo, los que saben y les fascina, consideran que 1 o 2 semanas esa carnita de cerdo allá en el congelador va a estar en óptimas condiciones para el consumo después de tantos días de refrigeración. Días de congelación. Sí, resulta que pues el reino de las bacterias es bien amplio, ¿no? Y hay bacterias que tienen ciertas características. El cerdo, como es conocido por muchas personas, se encuentra muy propenso a contener un parásito que se llama cisticercos, ¿sí? Y ese parásito tiene la particularidad de que no muere a las altas temperaturas, como la mayoría de otros microbios. Sí. ¿Sí? Este parásito muere solamente a muy bajas temperaturas y después de cierto tiempo. Por eso la recomendación de que cuando compremos el cerdo es importante guardarlo al congelador por lo menos unos 5 días para neutralizar ese parásito que puede venir ahí inmerso en esa porción de cerdo, ¿sí? Pero ese es en el caso particular de ese parásito, cisticerco se llama. Sin embargo, hay otras bacterias que realmente en el frío no mueren, simplemente se detiene su crecimiento. Ellas quedan ahí, ¿sí? Quedan congeladas, por decirlo de alguna forma. Pero una vez el alimento se descongela,
ellas inmediatamente comienzan a reproducirse y multiplicarse, ¿sí? Entonces es bien importante que tengamos en cuenta lo que dije, alimentos preparados o ya terminados para consumir, separados de los alimentos crudos, fruta, verdura, huevo. Las personas que acostumbran a guardar los huevos en el refrigerador deben tener un especial cuidado, porque resulta que el huevo es un alimento muy nutritivo, pero en la cáscara puede encontrarse alojada una bacteria que se llama salmonela, y esta bacteria produce una enfermedad que se llama salmonelosis, ¿sí? Y es bastante tóxica para las personas y puede causar una enfermedad grave, desde una diarrea, una intoxicación, incluso llevar a la muerte a una persona. Entonces es bien importante que si vamos a guardar los huevos al refrigerador, lo hagamos en un compartimento tapado, aislado, que no tengamos más alimentos, y de ser posible, si podemos lavar o limpiar esos huevos con cuidado antes de guardarlos al refrigerador, mucho mejor. Claro que sí. Bueno, por aquí tengo otro apuntecito. ¿Por qué es importante cocinar muy bien los alimentos? ¿Es que me dice por aquí? ¿Sí? Sí, claro. Es bien importante cocinar bien los alimentos porque hay muchos que les gusta, ¿no? Que la carnita asada no les gusta tan seca, sino que esté correcto. Allí, ¿qué podemos decirles? Bueno, podemos decirle pues que no es una práctica muy recomendable, ¿sí? Quizá es una cultura en dicha región, ¿cierto? Sí, claro. También dependerá de la cultura alimentaria, del lugar, de la región donde es la persona. Pero ¿qué pasa? Esos alimentos que son cocidos así 3/4, como le llaman, son alimentos que son más propensos a estar contaminados, ya que el mismo proceso de cocción, ¿sí? La alta temperatura mata, destruye esos microbios que vienen en el alimento, ¿sí? Entonces una carne, un pollo sudado, una carne en verduras, ¿sí? Definitivamente ya vienen neutralizados esos microbios, porque ya pasó por un proceso de cocción. Pero esos alimentos que no son bien cocinados, existe la probabilidad de que aún se encuentren ahí alojados y vivos esos microbios causantes de enfermedad. Entonces es mejor realizar una buena cocción de los alimentos. Sí, señor. Por ejemplo, el tema de la leche, ¿cierto? La leche tiene que tener un seguimiento de preparación muy estricto para no ir a enfermar a la familia. Sí, la leche, bueno, como ya saben, es un alimento nutritivo, es un alimento fuente de proteína, fuente de grasa, vitaminas, minerales como el calcio, que son bien importantes para el desarrollo y mantenimiento de los huesos. Es un alimento que hay que tener especial cuidado, porque debido a esa gran cantidad de nutrientes que aporta, también es muy propenso a contaminarse, a ser colonizado por microbios. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Pues que quienes compran esa leche acá en los expendios, en la calle, ¿sí? No los que compran la leche envasada, que viene ya industrializada. Sí, señor. ¿Sí? Esa leche de pronto ultra alta temperatura que viene en las bolsas, que ni siquiera necesita refrigeración. Hablo de esa leche que la compran en cantinas, que compran la bolsita de 1000 pesos. Sí, correcto. Esa leche es bien importante realizar esa leche es rica en todo, ¿cierto? Absolutamente. 100% pura. No tiene nada que envidiarle. Pero debe de tener un seguimiento bien estricto debe hervirse, ¿sí? A la preparación, debe ¿cierto? Hervirse, sí, debe hervirse, por lo menos dejarla 5 minutos después que la leche comience a hervir, ¿sí? Hervirla por lo menos 5 minutos, sí. Entonces, es bien importante, ¿por qué? Porque pues a pesar de que es un alimento muy nutritivo, si no está bien hervido, si no está bien manipulado, puede convertirse en el vehículo, ¿sí? de microbios, los cuales pueden afectar nuestro estado de salud. Bueno, continuamos con la importancia de la preparación de los alimentos, ¿cierto, nutricionista? Bueno, ¿qué le podemos decir a los oyentes que les fascinan los huevitos, pero así los huevitos blanditos, ¿entiende? Todavía, no. O sea, a algunos les fascina duro, ¿cierto? Ajá. A la hora de freírlos. Pero muchas personas, sin duda alguna, con la yema blandita. ¿Qué podemos decir ahí?
No, ese es un alimento pues que ahí pues prácticamente no vamos a tener problema, porque el huevo es un alimento pues que viene cubierto naturalmente por una coraza, el llamado cascarón, ¿sí? Y es un alimento que mientras sea almacenado en condiciones adecuadas, donde no le dé el sol directo, donde no haya tanto calor, es un alimento que lo podemos consumir, ¿sí? A quien le gusta la yema blandita, pues con la yema blandita, es igualmente nutritivo con la yema blandita o con la yema durita, ¿sí? En la cocción debemos tener especial cuidado, vuelvo y repito, con las carnes, ¿sí? Porque las carnes y la leche, porque son alimentos muy propensos a contaminarse por su naturaleza. Correcto, por lo menos una carne que no esté en su totalidad bien cocinada, finalmente uno la consume, ¿cierto? Sí, claro. Pero cuando le queda un arroz a uno, digamos que crudo, un poco duro, que esto y lo otro, ¿complicaciones? Pues, en cuanto a la contaminación del arroz, yo diría que no tanto, ¿no? Resulta que es bien importante también que hablemos de la clasificación de los alimentos, ¿no? Podemos clasificar los alimentos como alimentos perecederos y alimentos no perecederos. Sí. ¿Sí? Entonces, hay una particularidad, porque los alimentos perecederos tienden a deteriorarse y a contaminarse más rápido que los no perecederos. Entonces, ejemplo, las verduras y las frutas. Las verduras, las frutas, las carnes, los lácteos, la leche, el yogur, el queso, todos esos son alimentos perecederos. Necesita una refrigeración 100%, ¿cierto? Exactamente, entonces requieren de unos cuidados más especiales, tanto de manipulación como de almacenamiento. Entonces, si es la fruta y la verdura, debe ser lavada, desinfectada, ¿sí? Y guardada bajo refrigeración, es lo recomendable. Yo sí voy a aprovechar, nutricionista, para llevar en mis propios apuntes como clara la situación, porque estamos hablando de carnes ricas, que es una de las riquezas de nuestro municipio, y de los alimentos no perecederos, pero quiero que incluyamos, y me dé un buen argumento, los enlatados. ¿Qué podemos decirle a nuestra comunidad? Bueno, los enlatados son una buena opción que se inventó la industria alimentaria, ¿sí? Para que esos alimentos tuvieran un periodo de vida mucho más largo. Y recordemos que un enlatado puede tener un tiempo de vida desde 6 meses hasta incluso 3 y 4 años. Puede permanecer un alimento. Sí, uno encuentra enlatados que vencen en el 2022, por ejemplo. 3, 4 años. Y estamos en el 2020 y ya está en la estantería. Exactamente, es muy bueno que haya analizado eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que pues para que esos alimentos puedan durar tanto tiempo, necesitan de aditivos, de conservantes, de químicos, por decirlo de alguna manera, para hacerme entender mejor, ¿sí? Y definitivamente nosotros nunca vamos a recomendar, ¿sí?, la ingesta de este tipo de enlatados. Ahora, pues, que se consuman de vez en cuando, pues es aceptable, ¿sí? Porque definitivamente es una opción, ¿sí? El atún, la sardina, ¿sí? Son una buena opción. Salchichas, arvejas, frijoles. Son prácticas. Sin embargo, tienen un lado negativo, y es el que les mencionaba. La adición de aditivos conservantes, son ricos en sodio, lo cual es negativo para personas que sufren de presión arterial, ¿sí? Esto puede complicar el tema de la hipertensión en las personas. Son ricos en sodio, además de esto, como les dije, traen aditivos químicos y conservantes que, consumidos a largo plazo, pueden generar enfermedades en las personas, algunos tipos de cáncer incluso se habla. Miércoles. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Pues definitivamente yo no lo recomiendo consumir con tanta frecuencia, ¿sí? Un antojito, ¿cierto? Una que otra vez. Llegó la Semana Santa y el pescado está caro, pues echémosle un atuncito y ya. También es válido. Salió para pintura. Sí, señor. Sin embargo, no se puede volver una costumbre 1 o 2 veces a la semana consumir enlatados. Entre las enfermedades que de pronto, bueno, para no irnos a extraviar, ¿cierto? Entre las enfermedades como el sedentarismo, como el estrés y entre otras, ¿los enlatados hacen algún aporte? Negativo, definitivamente. Los enlatados
como vuelvo y les digo, son muchos de ellos tienen alto contenido de sodio, ¿sí? Enfermedades como la hipertensión resultan agravándose a partir del consumo de esos enlatados. No solo hablo de los enlatados, hablo de los embutidos, ¿sí? Salchichas, jamón, jamonetas, chorizos. No, y hay algo bien complejo, venga a ver, de pronto esos embutidos que acabas de mencionar vienen a mi mente, sin discriminar lo que cocina la vecina ya, que hace chorizos y que le distribuye al mercado a través de asándolos y vendiéndolos, muy distinto al que viene en ese paquete de ya sea de Zenú, entre otras marcas, el manejo, ¿cierto? Claro, porque eso de pronto son embutidos artesanales que son hechos acá, con ingredientes naturales, ¿sí? Pero que tiene que tener un consumo pues que es de día, ¿cierto? Correctamente, sí. La vida útil pues de ese embutido pues no va a ser tan larga, ¿sí? Hablamos de 2, 3 días, 5 días. Pero hablemos de una salchicha enlatada que puede durar 2, 3 años enlatada. Bueno, llegamos a un punto importantísimo importante, nutricionista. Hombre, qué rico tenerlo esta tarde aquí en La Voz de la Esperanza. Le voy a dar una pista de la pregunta que le traigo. Sigo reiterando y nuestro jardín exótico tiene tantas riquezas y esas dos fuentes hídricas, Caquetá y Putumayo. Entonces vamos a hablar de el manejo, ¿cómo es? El tema del agua para la preparación de los alimentos. ¿Qué le podemos decir a los oyentes? Bueno, lo primero que pues que parar el agua de lluvia y preparar, ¿no? Definitivamente no. Yo creo que pues cada quien dispondrá de los recursos que tenga a la mano, ¿no? Sí, señor. Sin embargo, pues hay que dejar claro que es importante consumir agua segura, agua tratada, ¿sí? Especialmente esa agua que utilizamos para preparar alimentos, para preparar bebidas, ¿sí? El agua que utilizamos para el juguito. Bueno, hay dos sectores, nutricionista, y quiero que pues sus argumentos sé que van a ser obvios, pero está el sector rural y el sector urbano, ¿cierto? Y es sabemos que juntos sectores a esta hora de la tarde disfrutan de la programación de La Voz de la Esperanza, de los programas de radio, y esta tarde pues estamos aquí con este conversatorio. Entonces, unos argumentos bien importantes, tanto para nuestros amigos del campo, sobre ese manejo importantísimo para la preparación del agua, manejo del agua para la preparación de los alimentos, como también nuestros hogares de Leguízamo, que pues disfrutan de una empresa de servicios que les suministra este servicio, este líquido. Correcto. Entonces, pues, empecemos por el área urbana, ¿no? Acá en Leguízamo, pues, afortunadamente la población cuenta con un servicio de acueducto público, y la cual nos proporciona el agua para nuestras necesidades diarias, ¿sí? Pero para hacer aseo, para bañarnos, sí. Para preparar los alimentos, para el consumo. Sin embargo, yo quiero hacer el paréntesis acá con el agua que utilizamos para consumir o para preparar los alimentos. Correcto. ¿Sí? Es bien importante que esta agua definitivamente sea tratada, que sea un agua segura. Yo no soy quien para decir si el agua de acá del servicio público es potable, es segura, no. Sin embargo, sí recomiendo que el agua que utilicemos para tomar, para preparar alimentos, sea agua por lo menos hervida, ¿sí? Especialmente si vamos a suministrar alimentos a niños pequeños, adultos mayores, que son más vulnerables a este tipo de situaciones, ¿no? De diarreas. Pero yo nutricionista, viene a mi mente la importancia de un lavado bien estricto a ese recipiente, a esa caneca, a ese tanque, a esa olla, un lavado correcto, porque el agua de la empresa de servicios públicos llega de tal manera con un porcentaje buenísimo de poderla consumir, pero si su recipiente
su recipiente no está en óptimas condiciones, que presenta barro, lama, o los ratones, las cucarachas, han andado en este recipiente, entonces ahí estamos perdiendo el año. Sí, definitivamente. Entonces sí, ya para terminar quiero pues recomendar que esos recipientes donde se almacena el agua para el consumo deben ser lavados, ¿sí? Y deben ser desinfectados periódicamente, yo diría semanalmente, ¿sí? Luego de un buen lavado para almacenar esa agüita para el consumo, yo creo que una tapa correcta es muy importante, exactamente. Porque estamos en la Amazonía, hay unas riquezas increíbles, nutricionista. Nuestra Amazonía, eso es infinidad de riquezas, pero desafortunadamente también tenemos algo que hay que cuidarnos, entonces... Hay que lavar y desinfectar bien los recipientes, y además de esto, después que almacenemos el agua, taparla. Además de eso, mantener, vuelvo y recalco, las condiciones de higiene, de limpieza de la casa, del lugar, sí, para evitar la proliferación de moscas, cucarachas y ese tipo de plagas. Ya vamos finalizando, pero antes de que se me olvide, ejemplo, yo ya lavo mi tanque, ¿cierto? Y llegué y se llenó de agua limpiecita, chévere, de la empresa. La tapo, pero no la logro consumir en esos 8 días. ¿Puedo seguir ahí con ese recipiente, con esa agua, o debo de cambiarla cada cuántos días? Yo recomiendo que semanalmente, si no logramos consumir esa agua que almacenamos y tenemos el servicio de agua potable, pues esa agua simplemente la saquemos del recipiente, la utilicemos para otras labores como el aseo y la limpieza, y volvamos a reenvasar nuevamente agua. Correcto. Una vez por semana, realizar ese proceso de limpieza y desinfección de los recipientes y taparlos. Para el área rural, pues es comprensible, no cuentan con servicio de agua allá, pues algunos me imagino que aprovecharán y recogerán agua cuando llueve. Hay un sistema muy bueno, nutricionista. Yo tuve la oportunidad de vivir en el campo como buen campesino hasta los 18 años, desde muy pequeño, y los aljibes generan un agua muy limpia, digamos, ¿entiende? Entonces luego de ese aljibe suministrar una buena porción de líquido, envasarla en lo que usted acaba de manifestar, súper, vamos a tener un líquido óptimo para cocinarlo y para preparar para una cosa y la otra. En el campo yo recomiendo especialmente hervir el agua. Sea de aljibe, sea de lluvia, lo que sea. Por lo menos hervir el agua, ¿sí? Y especialmente si es para la alimentación en el hogar, ¿sí? Porque pues el agua de aljibe, pues no podemos decir que es un agua potable, que es un agua segura, porque no ha tenido ningún proceso físico-químico que nos garantice que bueno, el agua de lluvia del casco urbano es muy difícil por la cantidad de roedores y gatos, entre otros, que ambulan en los techos, ¿cierto? De pronto en el campo la casita no tiene esa falencia, esa dificultad de esos animales. Probablemente. Y puede recogerse un mejor líquido, ¿cierto? Sí, probablemente. Sin embargo, la recomendación es hervir el agua, ¿sí? Hervir el agua para el consumo familiar. Bueno, y ya finalizando, nutricionista, hay muchos que dicen, no, yo tomo agua de la que sea, pero otros no podemos tomar agua cruda. Así es, cada cuerpo es diferente, cada quien tiene una situación inmunológica diferente, ¿sí? Algunos pueden tomar agua incluso del río Putumayo y no presentar ninguna sintomatología, otros incluso toman agua del acueducto y se enferman. Entonces, no, los que vienen de afuera y que toman agua del río Putumayo, pues esos nunca se vuelven a ir. Así dice, mi amigo, así dice. Bueno, nutricionista, agradecerle por este acompañamiento, por esta charla, por todos estos apuntes tan importantes para nuestras familias. Espero que los oyentes, los hogares de los diferentes barrios, diferentes veredas, pues nos hayan dado la oportunidad de estar en sus hogares a través de La Voz de la Esperanza, y que de pronto les ronde uno de tantas cositas que hemos dicho para que las pongan en práctica.
Vale, muchas gracias, Dios los bendiga, gracias por la oportunidad. Bueno, muchas gracias, permisito. Paneles solares, baterías secas y vehiculares, lo mejor en electrodomésticos, televisores, neveras, licuadoras, parlantes y también todo lo relacionado con cercas eléctricas. Y si necesitas... El Vicariato Apostólico de Puerto Leguízamo, Solano, en cabeza de Monseñor Joaquín Humberto Pinzón y nuestro director, Padre José Ricardo Bocanegra, les extiende un respetuoso y caluroso saludo a la comunidad en general, deseando la bendición de Dios en esta hermosa Amazonía. Recuerda, en situaciones de riesgo como la presencia de artefactos explosivos o la infección respiratoria por coronavirus, mantén un directorio de contactos para situaciones de emergencia. Yo me cuido y cuido a los demás. Este es un mensaje de UNICEF y la campaña colombiana contra minas. Para bailar y recordar. Sea usted el feliz ganador de 2 millones de pesos en efectivo. Juega el sábado 19 de diciembre del 2020 con las 3 últimas cifras del premio mayor de la Lotería de Boyacá. Valor de la boleta, 10.000 pesitos. Responsables, Eduardo Rodríguez. Celular 310-596-1378. Gracias por su compra. Consultorio médico especializado, Dr. Walter González. Médico especialista en medicina interna. Valoramos todas las patologías del paciente adulto. Tratamiento de enfermedades como migraña, ansiedad, depresión, trastorno del sueño, diabetes, hipertensión, colesterol, trastorno del colon, gastritis, entre otras relacionadas con el paciente mayor de 18 años. Estamos ubicados en la carrera tercera, número 123, Barrio Maracaná, Puerto Leguízamo, Putumayo, diagonal a la cancha sintética, primer piso. Agende su cita al número 320-6070-388. 320-6070. Responsable con tu vida y la de los demás. Pon en práctica en todo momento estas recomendaciones. Vamos a ganarnos la vida. Lávate las manos con jabón todas las veces que puedas al día. El jabón mata el virus. Yo me cuido, tú te cuidas. Así vamos a ganarnos la vida. Llegó la solución para todas aquellas personas que vienen sufriendo con el colon enfermo. Ya no evacúan las 3 veces al día que deben